Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, España, en este día domingo 3 de octubre del año 2021, en primer lugar quiero saludarles cordialmente junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris, y darles la bienvenida a lo que será el servicio que tendremos en este día. Saludar a todos mis hermanos y hermanas que de cualquier otro lugar también puedan quizás participar mirando este devocional. Sea esta palabra de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades. Quiero en forma inmediata invitarles a que podamos dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 1 en adelante, vamos a leer el trozo de la palabra del Señor que Él tendrá para la meditación de nuestras almas. Y leo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, doy muchas gracias al Señor por esta bendición que nos concede en este día, al encontrarnos una vez más conectados para poder, a través de este medio tan sencillo, tan pequeñito quizás, pero importante para nuestras almas, podemos engrandecer a Dios, pero sobre todo dándole lugar para que Él también, conforme a nuestras necesidades, que son variadas, son distintas también, diversas, cada uno tiene sus propias necesidades, pero de acuerdo a nuestras necesidades, como hijos, seamos atendidos hoy por nuestro Padre Celestial, quien también a través de esta palabra tiene algún consejo para nuestras almas. Este es un pasaje que es muy conocido por la Iglesia, son las primeras palabras de esta primera carta de Juan el apóstol, este apóstol amado por el Señor, que habiendo sido uno de los más jóvenes entre sus apóstoles, pero aquí le vemos ya un anciano, un hombre que sabemos que a pesar de que también sufrió el martirio, pero él no murió, terminó sus años siendo muy anciano y murió de una muerte natural. Pero dejó este hermoso legado, estas palabras, estas verdaderas predicaciones que él escribe, ¿verdad?, a través de estas cartas, estas 3 cartas. Y en esta oportunidad estamos mirando la primera de ellas y los primeros versículos de ella. Y es maravilloso cómo él inicia su argumentación, cómo inicia su predicación escrita a la iglesia del Señor. Y estos primeros 4 versículos, quienes han tomado la palabra del Señor y la han separado en distintos capítulos, cartas y también obviamente en temas, tienen un título que dice la palabra de vida. Qué hermoso es poder considerar la palabra de vida. Hace algunos días terminábamos el mes de septiembre, el mes de la Biblia, y todos vemos cómo se ha conmemorado de alguna manera el mes de la Biblia, el mes de la palabra del Señor. Pero cuando aquí hablamos de palabra del Señor, estamos hablando de algo mucho más profundo que este santo libro, porque aún siendo perfecto, maravilloso, cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de vida, aquí Juan nos está hablando de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo,
Y esto, hermanos amados, es algo que no fue comprendido por el Israel de aquel entonces, que no fue revelado por Dios a los profetas de la antigüedad antes de la era cristiana, pero que a nosotros se nos ha revelado. Y esto debe ser algo maravilloso por nosotros, considerado como algo maravilloso, importante, algo sobresaliente. Es una plena manifestación del amor de Dios. El verbo, la palabra de vida manifestada a los hombres por Dios. Vamos a hablar de eso en este devocional. ¿Cómo es que Dios, no habiéndose manifestado de otra manera a los hombres, no manifestándose de otra forma, ha elegido manifestarse a través del único medio que es la palabra de vida, y esta palabra de vida es nuestro mismo Señor Jesucristo? En primer lugar, si tuviésemos que hablar sobre el modelo clásico de la comunicación, aquí nosotros entenderemos fácilmente esto porque es algo que hacemos siempre. Todos los días nos estamos comunicando con otros y otros con nosotros. Y por esta misma razón debemos entender que el modelo más clásico que hay de la comunicación enseña de que para que exista comunicación debe de haber un emisor. Primero, un emisor, es decir, alguien que entrega algo a comunicar. Él emite un discurso. En segundo lugar, tiene que haber, obviamente como segundo componente, un receptor, lógicamente. Si yo hablo a mi esposa, yo soy el emisor, mi esposa sería la receptora, ¿sí? Pero lo más importante es que debe haber un tercer componente, y ese es más importante, creo yo, en la comunicación, que es el mensaje. Tiene que haber un mensaje. Tiene que haber algo que se intenta transmitir. Es lo más importante porque es la sustancia misma de la comunicación, es la naturaleza misma de lo que se transfiere. Y este mensaje, para que pueda tener un efecto, no solo en el que emite el mensaje, el emisor, sino que también en el receptor, en el que lo recibe, tienen que haber algunos procesos. Y un proceso es el que realiza el emisor, de codificar el mensaje. Cuando nosotros hablamos, estamos hablando a través de un idioma, ¿verdad?, que es un código. Son palabras, son códigos, frases, vocalización. Pero usted que entiende este idioma puede comprender mi código. Cada palabra que yo estoy dando en el discurso, usted puede irla comprendiendo porque usted comprende este código. Entonces, el emisor, quien da el mensaje, entrega un mensaje codificado a través de un idioma, o puede hacerlo a través de una palabra escrita. También ahí hay otro tipo de código, la letra, ¿verdad?, la escritura. Otro podría ser a través de probablemente el dibujo rupestre, por ejemplo, como los hombres primitivos, etc. Hay muchas formas de codificar un mensaje. Pero para que sea comprendido, el receptor tiene que decodificar. ¿Ya? Qué interesante es esto. Debe tomar ese código, lo tiene que decodificar, es decir, tiene que comprenderlo en su cerebro, va a unir los códigos y de acuerdo a la experiencia y los aprendizajes pasados, va a armar el mensaje. Y muchas veces el mensaje se arma muy bien, pero hay veces que el mensaje se arma mal y aparecen los malos entendidos, ¿verdad? Entonces, pero esta es la esencia de la comunicación en sí, el modelo clásico de la comunicación. Bueno, Dios también ha tratado muchas veces de comunicarse con la especie humana a través de diferentes medios, a través de diferentes maneras, a través de diferentes formas. Dios se ha preocupado de alguna manera de darse a conocer, de manifestarse a la humanidad que estaba perdida, como lo hemos dicho tantas veces, en sus delitos y pecados. Pero ¿cómo Dios podría comunicarse con el hombre? Si ya vemos que en la esencia misma de su naturaleza divina, Él se comunicaba con aquel primer hombre creado por Dios, Adán, pero que a causa de la transgresión, del pecado, la comunicación fue rota. Tanto así que Adán oía la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Luego de su caída, de haber pecado, de haber desobedecido, él se escondía de Dios y Dios lo llamaba. Ahí está el emisor del cielo
que está dando el mensaje, el primer mensaje al hombre, diciéndole: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pero este receptor del mensaje, Adán, estaba escondido. Codificaba bien el mensaje, sabía que le estaba llamando su Dios, su amigo, el Creador. Pero él estaba escondido porque tenía miedo de Dios. Hermanos, Dios no pudo seguirse comunicando directamente con Adán, y usted conoce el fin de la transgresión. El hombre separado con su mujer, separado de la presencia de Dios, alejado de aquel huerto donde estaba la bendición divina. Sobre todo el huerto tenía dentro de él un árbol, más que ese árbol de la ciencia del bien y del mal que ellos osaron comer, había un árbol mucho más bendito, que era el árbol de la vida. Hermanos míos, amados en el Señor, Dios siempre se quiere comunicar con la raza humana. ¿Será que Dios se está comunicando con nosotros? A través de diferentes maneras, también busca cómo manifestarse a usted, a mí, a mis hermanos, hermanas. Una forma es a través de la palabra del Señor, como Dios se manifiesta a la iglesia, entregándonos a través de este código santo, ¿verdad? Una enseñanza, un consejo, nos entrega ánimo para comprender lo que Él quiere. Y la palabra del Señor muestra que allí el verbo estaba en el principio también. No solo estaba Dios hablando directamente con Adán, sino que hay algo maravilloso en el principio, ya en la creación de Dios. Lo dice claramente la palabra del Señor. Cristo fue expuesto a través de la palabra del Señor, es expuesto como el verbo de Dios. ¿Y qué significa que es el verbo de Dios? Lo puede leer en San Juan capítulo 1, en San Juan, no en Primera de Juan, en San Juan, en el Evangelio. Allí las Sagradas Escrituras lo muestran como el verbo divino, el verbo de Dios. Y la palabra verbo significa logos. Para los griegos era importante el logos. Para los judíos era importante el concepto palabra, porque ellos relacionaban el concepto palabra con Dios mismo, porque Dios se había revelado a ellos a través de la palabra de la ley. ¡Qué maravilloso! Entonces para los judíos era importante poder hablar de la palabra, y la palabra era sinónimo de Dios. Pero para los griegos era el logos, porque ellos amaban la sabiduría, la ciencia. Entonces cuando hablamos del verbo, estamos hablando del logos o de la palabra. Y Cristo es este logos, que en el Génesis, en el principio, Él también ya se encontraba. Y así lo dice el verso 1 de este mensaje. Dice lo que era desde el principio. Cristo el Señor, allá en el libro del Génesis, es la palabra creadora. Por eso la Biblia de Génesis dice, y dijo Dios. Ahí está la palabra, el mensaje de Dios al universo. Y dijo Dios, créase la luz, créase la luz, créase esto, sepárese la tierra de las aguas. La palabra creadora, la palabra de Dios a través de Cristo. Cristo es, mire qué maravilloso, la palabra creadora. Es decir, que cuando el Padre está diciendo, Él está actuando a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En el principio, en el Génesis, antes de que existiera este mundo. Jesucristo el Señor estaba con el Padre. Jesucristo manifestado como la palabra creadora de Dios. En otras palabras, Jesús tiene todo poder creador y ejecuta la voluntad del Padre. Cuando el Padre desea algo, el Hijo actúa. Él es el verbo, Él es la palabra actuando. Es la palabra del Padre actuando en medio de la creación. Él, Jesucristo, el verbo, el logos, era desde el principio. ¡Qué maravilloso! Cristo es la última palabra de Dios al mundo. No solo fue la primera, sino que también es la última. Y en esto es importante considerar lo que nos enseña la palabra del Señor. Por tanto, Jesucristo, el Señor, amados hermanos y hermanas, es, mire, qué maravilloso, es la gran palabra de Dios para el mundo, es la manifestación,
este Dios invisible, este Dios eterno, este Dios creador, este Dios soberano que estaba en los cielos, no puede manifestarse al hombre luego de la ruptura con Adán de cualquier manera. Y lo hace solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él mismo se presenta así como el camino al Padre. ¿Y por qué razón? Porque Él es la única palabra, porque Él es el único que puede ser el que se manifiesta. ¿A través de quién se manifiesta el Padre? Porque Él logró manifestarse al mundo a través de su propia encarnación. Y al hacerlo a través de su propia encarnación, Él se transforma en una palabra fácil de codificar a través de la especie humana, a través de la raza humana, y a través, para la raza humana, era más fácil de decodificar. Era la forma más fácil de comprender el mensaje del Padre. El Padre podría haber mandado un ángel, pero no hubiera sido sencillo comprenderlo. Ya ve usted lo que dice la palabra del Señor. Nos enseña a través del libro de los Hechos. Esteban lo dice allá en el Sanedrín, que la ley fue manifestada por Dios a través de ángeles para que fueran entregadas al pueblo de Israel. Pero aún así ellos no creyeron porque no era una palabra comprensible. No era una palabra probablemente con la cual empatizar a través de ella. En cambio, el mensaje se hace comprensible cuando vemos a Dios hecho carne. Es como que Él nos hablara en nuestro idioma. Es como que Él se toma de nuestro propio idioma y nos habla a través de su propia vivencia humana. Qué maravilloso. Él se encarnó, tomó un cuerpo dado por el Padre, por supuesto. Él es la palabra del Padre, es este Padre admirable, que la gloria que se manifestó a través del Padre, a través de Moisés fue maravillosa, pero a través de Jesucristo fue aún mayor. Porque es el mensaje claro, es el mensaje decodificado para que nosotros lo podamos comprender. Es la revelación más excelente de Dios. Y por eso es que el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo número 1, léalo usted en su casa, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahí está hablando de Israel, cómo Dios le habló a Israel por los profetas. Dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, Él nos ha hablado por medio del Hijo. Qué maravilloso. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que en estos postreros días ya no nos habla a través de los profetas, ya no nos habla a través de aquellos mensajeros, sino que nos habla a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo el día de la transfiguración del Señor, ¿se acuerda usted? Dice la palabra del Señor que el Señor llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó a un lugar del monte y mientras están orando dice que de repente hay una gran luz que los rodeó. El Padre se está manifestando en ese lugar y de repente el Señor dice que adquirió una forma luminosa, fue transfigurado y al lado de él Pedro está viendo esto con los otros dos apóstoles, están observando y ven que a su lado aparece Moisés y al otro lado aparece Elías. Entonces allí Pedro le dice: Señor, ¿quieres que hagamos una enramada para ti, para Moisés y Elías? Entonces mientras Pedro está dando esta propuesta, se oye una voz del cielo. Y esa voz del cielo dice así: era la voz del Padre, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Alabado sea el Señor. Poniendo a Moisés, no pone a Moisés como quien da el mensaje, no pone a Elías como representante de los profetas quien da el mensaje, sino que simplemente pone a su Hijo amado Jesucristo como la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hermanos amados, ¿estamos oyendo la palabra del Señor? ¿Está usted poniendo cada día, escuchando el mensaje divino? ¿Está usted preocupado de conectarse a nuestros medios de gracia, a nuestros medios, aunque sean virtuales, pero son medios a través de los cuales el Señor nos está hablando?
¿Cómo yo podría menospreciar ese llamado de Dios? ¿Cómo yo no podría oír la palabra de Dios si cuando yo quiero que Él me escuche a mí, yo deseo que lo haga con prontitud, ¿verdad? Cuando tengo un problema, tengo una necesidad, hago una oración, quiero que Dios me responda al tiro, inmediatamente. ¿Cómo no hemos de escuchar la voz del Señor? Pero la voz de Dios, el Padre, se manifiesta solamente a través de la palabra. ¿Y la palabra cómo se llama? Nuestro Señor Jesucristo. A Él oíd. En estos postreros días, Él nos ha hablado por medio del Hijo. Él es la palabra creadora desde el principio. Por eso, si usted mira el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, Juan, el apóstol, lea el capítulo 1 de San Juan, el Evangelio, dice él, en el principio era el Verbo. Y el Verbo, está hablando de Jesús, era con Dios. Ya lo decíamos allá en el Génesis, en la creación. Y luego añade, dice, y el Verbo era Dios. No dice que el Verbo era el Padre. No, sino que cuando dice era Dios, está diciendo que Él posee la naturaleza divina, ¿verdad? Él es Dios mismo. Son personas distintas, pero la misma naturaleza divina. Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego Juan dice así, dice, este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando ahí de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve cómo Jesús es la palabra creadora? Es la palabra en acción. Él es el Verbo. El Padre desea algo, Jesucristo, el Señor, actúa. Él es la palabra creadora. Pero no solamente es la palabra creadora que aparece en el verso 1 al 3 de San Juan capítulo 1, sino que si usted mira el verso 4 al 5, también es la palabra de vida. Así se manifiesta. No solo una palabra creadora, sino que también la palabra de vida. Y Juan en el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ve al verso 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque lo quisieron morir, lo quisieron matar. Y lo mataron, por cierto. Allí, crucificado en la cruz. Pero al tercer día se levantó por el Padre, por el poder del Padre. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de vida. ¿Se acuerda cuando apareció allí frente a la tumba, a la sepultura de Lázaro? Lázaro, estando muerto ya 4 días, no se pudo contener en ese lugar, porque allí llegó la palabra de vida que le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, no hubo resistencia, porque ante la palabra de vida no hay quien se resista. Amado hermano, hermana en el Señor, nunca nos resistamos al Señor, no te resistas a la voz del Señor. Toca, siente la palabra de Dios en tu vida. Aliméntese del mensaje divino. No tenemos otra opción en esta vida. Hoy hablando con mi padre le decía, prepárate, padre, tú y mi madre estén listos, porque en cualquier momento la trompeta va a sonar. En cualquier momento esta trompeta va a sonar. Y no tenemos excusa, amados hermanos, porque hemos sido enseñados que debemos estar atentos porque la hora ya viene. La palabra de Dios, Jesucristo es la palabra, palabra de vida, palabra creadora, palabra que nos da bendición. Sin embargo, cuando nosotros miramos esto, ¿verdad? Tan maravilloso, esta palabra creadora, este verbo maravilloso, nosotros podemos ver que este verbo encarnado, el mismo San Juan lo dice en el capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo fue hecho carne. Ahí tomó ese cuerpo que fue dado por Dios, este Dios eterno que le preparó un cuerpo para que Él fuera un mensaje claro para el mundo. Sin Jesucristo no habría una clara manifestación del Padre. Sería siendo como un Dios invisible. Sería tan solo como un Dios desconocido, como los de la mitología griega, como de aquellos que también se hacen llamar cristianos, pero no conocen a este Dios espíritu. Simplemente lo ven como una escultura nada más, o como el recuerdo de algo escrito. Nosotros creemos en un Dios espíritu, un Dios que no se ven con nuestros ojos corporales,
pero sí lo podemos ver con los ojos del alma. Un Dios que nos habla, un Dios que se hace manifiesto en nuestros hogares. Pero, ¿cómo hemos conocido a Dios? ¿Cómo es que podemos tener la fe y la certeza de decir que nuestro Dios es un Dios invisible, pero visible para nosotros? Que es un Dios casi increíble para muchos, pero creíble por mí y por usted. La respuesta es que es porque Jesucristo es un mensaje claro. Jesucristo es un mensaje codificado. Jesucristo es la manifestación clara de Dios. No mandó ángeles, ni arcángeles, ni querubines. Él mandó a su Hijo, quien tomó un cuerpo semejante al mío, que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed, que sufrió los dolores de los clavos, que sufrió los dolores del azote, que sufrió los dolores de la corona de espinas, que sangró su dorso, que sangró su sien, que sangraron sus manos y sus pies por amor a ti, hermano, hermana. Escuche, oyente amado, porque Dios, a través de su Hijo, es un mensaje claro y entendible. Él es la última palabra de Dios para el mundo. No hay otra esperanza de salvación. No hay otro mensaje. Muchos dicen, si Dios hace esto, yo creeré. Si Dios hace esto, yo creeré. No espere más señales. Ya no hay más. La única señal es la señal del Hijo de Dios muriendo en la cruz. Por eso que el Señor dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de Él, sea levantado en un asta de cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo hemos conocido a Dios? Aquí Juan, es clarísimo. Él no habla de un Dios que no se ve, que no hayan palpado, que no hayan vislumbrado. No es un Dios teórico, no es un Dios mitológico. Zeus no es nada frente a mi Dios, ¿verdad? Y los dioses en general que muchas civilizaciones han tenido carecen de esta capacidad de lograr una resurrección, lograr sanidades aún en el siglo XXI, cosas que son imposibles para la ciencia. Dios las puede hacer. Dios que abrió mares, Dios que levantó muertos, Dios que dio vida a los ciegos, que levantó a los paralíticos. Este Dios es el Dios en quien creemos. Y el apóstol Juan, que ya era un anciano, en estos versos dice, lo que hemos oído. Él había tenido la bendición no de oír de otros predicadores nada más, sino que él escuchó la voz del Maestro. Él se recostó muchas veces al lado del Señor. Y muchas veces cuando el Señor predicaba, ahí estaba Juan, mi tocayo, ese Juan, ese joven, al lado de su Señor. Y él dice ahora, siendo un anciano, lo que hemos oído. Miren lo que comparte con la iglesia Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, que él no está replicando un mensaje falso, un mensaje voluble, un mensaje sin capacidad creíble, sino que él está hablando de algo que para él era tangible. Tanto así que él dice lo que hemos contemplado. Él como que está haciendo un llamado a la fe, está haciendo un llamado a realmente creer en este Dios y no vacilar. Y este mensaje hoy es para usted, hermano, es para mí. No creamos en un Dios que a veces está en medio de la iglesia o que está solamente en un templo. No, Dios está aquí conmigo hoy. Dios está conmigo ahora. Dios está aquí conmigo, estuvo ayer y estará conmigo mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta ese día glorioso en que Él nos levante a su presencia, pues allí estaremos con Él por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y Juan está haciendo este llamado a la credibilidad, a creer en el Señor. Lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y esto que palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Y luego dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, Jesús. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quiénes? A nosotros.
Qué maravilloso, hermano. Yo me pongo en el lugar de Juan. Tuvo que haber sido tan maravilloso esto, al ir escribiendo estas palabras, esta revelación del Espíritu Santo que lo inspira y luego dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Juan decía, nosotros tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo amado. Pero si ustedes creen en esto que nosotros hemos oído, en esto que hemos visto, en esto que han palpado nuestras manos, ustedes también podrán tener comunión con nosotros, así como tenemos con el Padre y con el Hijo. En otras palabras, ustedes también tendrán comunión con el Padre y con el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. A veces me da pena cuando de repente hay personas que, claro, a veces ellos dicen, no tengo mucha fe, pero yo le pido a usted que ore por mí, porque yo sé que a usted lo va a escuchar el Señor. Y yo digo, si esto no es nuestro, es de todos. El Señor Jesucristo nos dio una promesa a todos los que creen en su nombre, para usted también. El Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Pero por qué? Muchas veces no hallamos. ¿Saben por qué? Porque no buscamos. Si buscamos, hallaremos. Si pedimos, recibiremos. Si golpeamos, llamamos, se nos abrirá la puerta. Hermano, hermana amada, quedémonos con este Dios tangible. Quedémonos con este Dios que es un Dios con un mensaje claro, un mensaje accesible. ¿Y sabe por qué? Porque este Dios que por muchos siglos no fue accesible al ser humano, tanto así que aún los hebreos veían cómo Moisés subía al monte y los dejaba a ellos ahí abajo. Ellos veían truenos, relámpagos, tenían miedo. Mientras Moisés estaba allá, ellos estaban temerosos acá, abajo. Moisés tenía que descender y darles el mensaje. Pero este Dios que antes fue inaccesible, hoy es un Dios accesible. Este Dios está aquí. Este Dios está aquí, está atento a escuchar nuestra voz, a escuchar nuestra plegaria. Lo que hemos visto, yo lo he visto. Lo que hemos oído, yo lo he oído muchas veces. Lo que hemos contemplado, la hermosura de Dios, yo la he contemplado muchas veces también. Lo que palparon nuestras manos, dice Juan, y yo lo digo también, lo que he palpado con mis propias manos, porque yo también soy un testigo de la obra de Dios, de sanidades, pero maravillosas, que ha hecho Dios en mí y en otros tantos, enfermedades incurables. Todo lo ha hecho Dios. Personas sin trabajo, Dios les ha dado trabajo. Personas con problemas, Dios ha resuelto los problemas. A mí mismo, tantas cosas. Lo que palparon nuestras manos, tocante a este Dios invisible, que este Dios ahora invisible pasa a ser visible. Este Dios que antes no se sentía, ahora pasa a ser un Dios tangible, un Dios que yo también lo puedo sentir en mi corazón. Y mientras predico estas palabras lo siento dentro de mi alma. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tal real es Dios para usted? Para mí es un Dios tangible, es un Dios que sus maravillas las puedo ver, las puedo sentir, su palabra la puedo oír cada día, la puedo sentir dentro de mi corazón. Muchas veces quiero hacer algo y Él me dice que no lo haga. A veces quiero hacer otra cosa y Él me dice que no, Él me dice que tome este camino. Yo lo comprendo, yo lo entiendo porque es un Dios que habla claro conmigo. Y yo como receptor del mensaje lo puedo decodificar, lo puedo comprender. Una vez me dijo un hermano, ¿cómo sabe usted que Dios le habla? La respuesta es muy sencilla, porque el Espíritu Santo me ha enseñado a decodificar el mensaje divino, a entender, a comprender lo que Él quiere decirnos, en lo que Él quiere decirme a mí primero. Y en base a eso que Él me quiere decir, yo leo y me gozo en Él. Y todos estos mensajes que Dios a veces nos da cada día son de bendición para nuestra vida. ¿Qué tan real es entonces ahora este Dios
que era invisible para nosotros, para usted, qué tan real es para usted, cada día, cada momento. Para ellos, la máxima naturaleza de la realidad, quizás para los judíos no era Él. Ellos esperaban un Mesías diferente, pero para mí Cristo es mi máxima realidad. Dios es mi máxima realidad. En este mensaje no hay engaño. En este mensaje no hay tergiversaciones. En el mensaje de Dios a través de su Hijo no hay mentiras, no hay fraudes. ¿Cuántas veces recibimos un llamado y decimos esta llamada puede ser un fraude, nos da miedo, no queremos responder? Pero en esta tarde Dios está llamando desde los cielos. Y este mensaje no es un fraude, es un mensaje real, absolutamente manifiesto a quien lo quiera recibir. Y la pregunta es, imaginémonos que alguien pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo entender la voz de Dios? La respuesta es sencilla: a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Y termino con el último versículo. Estas cosas, dice Juan, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si está triste, este es el gozo. Dios le quiere dar gozo. Está problemado, Dios le quiere dar gozo. Está sufriendo alguna prueba, en medio de la prueba sienta el gozo de Dios, porque es imposible no tener prueba. Pero lo que sí es posible, es que en medio de la prueba seamos portadores del gozo eterno de nuestro bendito Dios. Dios no se conoce a través de un estudio formal, Dios no se conoce a través de un curso teológico, no se conoce a través de ir a una escuela, Dios se conoce a través de nuestras experiencias diarias. La única forma de conocer al Padre es a través de la revelación gloriosa de su Hijo amado Jesucristo en nuestra vida, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Jesucristo es la salvación. ¿Quieres ser salvo del infierno? Jesucristo es la salvación. No es ninguna otra religión engañosa que nos puede hablar de paz, nos puede hablar de reposo para el alma, de meditación. La meditación extensa no ayuda a salvar el alma, puede calmar el alma en esta tierra, pero no te lleva a los cielos. La única persona que nos lleva a los cielos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas, para Él la honra y la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre eterno, muchas gracias por esta palabra que nos has dado. Revélate, Señor, cada día más a nuestros corazones. Revélate cada día más a mi vida. Porque te necesito, Padre Celestial, a través de la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Un día te has revelado para salvación. Sigue revelándote en esta ciudad, sigue revelándote en medio de esta congregación, sobre cada oyente, sobre cada hogar. Reciban este mensaje y por medio de él sean bendecidos para la gloria de tu nombre, por Cristo tu Hijo, mi Señor. Amén. El Señor nos bendiga, para Dios honra y gloria, y nos vemos en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.